Moisés. Señores, hoy quiero hablarles de Cristo y de su venida, ya que miles de personas andan desprevenidas, dando voces por las calles diciendo que eso es mentira, que Cristo no viene pronto, que el mundo no se termina, que el infierno no es verdad, que eso es pura pantomima, y el Señor quiere que entiendas que ya hay profecías cumplidas. Les nombraré alguna de ellas en forma de retahíla. Comenzaré por el hambre. Vean cómo está la movida. La gente hace largas colas para comprar la comida. No se consigue el aceite, el arroz, la mantequilla, el azúcar, el espagueti, la carne, el queso y la harina. Unos dicen que es por culpa del gobierno y su mentira. Eso es palabra de Dios y tiene que ser cumplida. Por otra parte, los vicios destruyen a la familia. El aguardiente como agua por todas partes se mira. La gente se hace matar por medio de la nicotina. La marihuana, la pega, la piedra, la cocaína, la campanita, la mandra, el bazuco, la heroína, el perico y otras drogas que no han sido distinguidas. Todas estas maldiciones llevan al hombre a la ruina, convertido en indigente, en mendigo sin familia. Otros quedan tras las rejas esperando la salida o en medio de un charco de sangre con la cabeza partida. La violencia acelerada creció tanto que da grima y el comentario de la gente se dejó ir enseguida. Que mataron tantos hombres tiroteados en la esquina, que robaron a una doña, que violaron a una niña, se llevaron a un señor, dicen que fue la guerrilla. Mejor dicho, mis hermanos, esto parece mentira. Los gobiernos preocupados hacen reuniones masivas tratando de detener esta loca pesadilla. Si hablamos de los fenómenos, son señales positivas. Los terremotos son parte del trauma que el mundo viva. En Chile hubo un terremoto en la región de Valdivia, mató 5.000 personas y 3.000 quedaron heridas. El año 93, una fecha conocida, 10.000 personas murieron en la nación de la India. Así sucesivamente, los terremotos sorprenden al noroeste de Irán, Guatemala, Turquía y China, al Japón, Perú, Colombia, Marruecos y Argentina. Los huracanes también dejan gente a la deriva, como el Rita, Santa Clara o el famoso Katrina, quien arrancaba los techos de las casas hacia arriba y a las personas llorando las sacaba en volandilla. Los maremotos también golpean las costas marinas, dejando en crisis los pueblos que están más hacia la orilla. Hay un recalentamiento, señores, que nos quema y nos fatiga, porque la capa de ozono está casi destruida. Todas estas ocurrencias indican que Cristo viene y que no tarda su venida, pero hay algo preocupante que me golpea y me lastima al ver la gente morir con tanta peste maligna como el dengue, el sarampión, paludismo y toferina, diabetes descontrolada, rubiola y fiebre amarilla, tuberculosis, bronquitis, asma, trombosis, lechina, disipel encangrinada, llaga brava y culebrilla, amigdalitis aguda, próstata, cáncer y sida, y ya en la recta final, señores, llegó la fiebre porcina, estremeciendo los pueblos de América Latina. Los médicos preocupados no dan con la medicina. Eso es palabra de Dios y tiene que ser cumplida.